Stoll es una comunidad no incorporada en el condado de Douglas, Kansas, en Estados Unidos. Una comunidad no incorporada es un asentamiento que no se rige por su propia corporación municipal local, sino que se administra como parte de divisiones administrativas más grandes. Stoll fue fundada en 1857 y el asentamiento se conocía inicialmente como Deer Creek, hasta que fue rebautizado en honor a su único jefe de correos, Sylvester Stoll. Desde la década de 1970, la ciudad se ha vuelto infame debido a una leyenda apócrifa que afirma que el cercano cementerio de Stoll está poseído por fuerzas demoníacas. Esta leyenda también ha dado lugar a controversias con los residentes actuales de Stoll. Se ha convertido en una faceta de la cultura popular estadounidense y ha sido referenciada en numerosos medios de comunicación. Pero empecemos por el principio. Stoll apareció por primera vez en mapas territoriales en 1857. Durante este tiempo, como dijimos, el asentamiento se llamó Deer Creek. Se especula que podría ser una traducción del nombre de un lugar indígena o que pudo haber surgido después de que un ciervo fuera visto en un cuerpo de agua. Los primeros colonos europeos de la zona hablaban alemán como lengua materna. Algunos habían venido de un asentamiento holandés en Pensilvania, mientras que otros habían huido recientemente de la Confederación Alemana en busca de más libertad y para escapar del servicio militar. A fines de la década de 1850, el puñado de familias que vivían en Deer Creek organizaron una iglesia que se reunió en las casas de sus miembros hasta 1867, momento en que se construyó una estructura de piedra llamada Misión Evangélica Emanuel y Deer Creek. Esta iglesia, más tarde, se conoció simplemente como Iglesia Evangélica Emanuel. En 1867 se alquiló una parcela que funcionaría como cementerio para la ciudad junto a la iglesia. Hasta 1908, los sermones de la pequeña capilla se predicaban en alemán. En 1922, los pobladores de Stoll recaudaron $20,000 para construir una nueva iglesia con armazón de madera al otro lado de la calle. Al año siguiente, la iglesia cambió su nombre oficial de la Iglesia de Deer Creek a Iglesia Evangélica Stoll. La antigua Iglesia Evangélica Emanuel fue abandonada en 1922 y en el transcurso del siglo XX, el edificio cayó lentamente en un avanzado estado de decrepitud, siendo finalmente demolido en 2002, aunque se desconocen los motivos reales de por qué acabó así. Pero antes de esto, y debido a la creciente congregación de Stoll y Lecompton, finalmente se necesitó una iglesia más grande, por lo que en 1919 la comunidad votó para construir una nueva. Esta finalmente se concluyó en 1922 y para 1968 recibió el nombre de Iglesia Sion Metodista Unida. Esta nueva iglesia lleva a cabo servicios y reuniones que continúan hoy bajo el nombre de Iglesia Metodista Unida Stoll. A fines de la década de 1890 se había agregado una centralita telefónica a la casa de un residente de Stoll llamado J.E. Luke.
Y poco después, el 27 de abril de 1899, se estableció una oficina de correos en la parte trasera del mismo edificio. El primer y único director de correos de la zona fue Sylvester Stoll, de quien deriva el nombre de la ciudad, incluso después de que la oficina cerrara en 1903. Los residentes de Stoll abrieron 2 escuelas antes de que Kansas fuera admitido en la Unión. La primera escuela solo duró unos 5 años y la otra, llamada Deer Creek, comenzó a ser utilizada para los servicios de la iglesia por la Congregación Luterana y los Hermanos Unidos los domingos. Junto con los servicios religiosos, la escuela llevó a cabo debates, votaciones para elecciones generales y competencias de béisbol, herraduras, costura y cocina. La escuela continuó hasta 1962, año en que cerró sus puertas, y los estudiantes, a partir de entonces, se fueron a Lecompton para continuar su educación. La agricultura trajo a la comunidad una nueva esperanza y sigue siendo el sustento común de los residentes restantes. La construcción en el embalse Clinton provocó cambios en las rutas de las carreteras y las ubicaciones agrícolas. Esto significó la pérdida de granjas por el dominio eminente, aunque ayudó al progreso de Stoll y las comunidades vecinas. En 1912, solo 31 personas vivían en Stoll, y en su tamaño máximo, el asentamiento estaba compuesto por unas 50 personas. A principios del siglo XX se establecieron varias empresas en la zona, pero la mayoría duraron poco, a excepción de la tienda de comestibles Look & Craft, que se estableció a principios de la década de 1900 y duró hasta 1955. Los locos años 20 trajeron una discusión preliminar sobre la construcción de una línea de ferrocarril interurbano entre Kansas y Emporia que habría atravesado Stoll. Anticipando que su ciudad estaba a punto de crecer, los residentes de Stoll comenzaron a pensar seriamente en la idea de disponer de un banco en el área. El banquero de Lecompton, J.W. Cryder, incluso consiguió un estatuto bancario oficial. Sin embargo, ni el ferrocarril ni el banco se construyeron nunca, posiblemente debido al advenimiento de la Gran Depresión. Durante el siglo XX se cuenta que el asentamiento sufrió 2 grandes tragedias. La primera ocurrió cuando el niño Oliver Van Meyer vagaba por un campo en el que su padre quemaba malas hierbas y murió. No especifican cómo. La trágica muerte de Oliver, por algún motivo, llevó al rumor de que si uno pisaba su tumba, iría al infierno. La segunda tragedia tuvo lugar cuando un hombre que llevaba varios días desaparecido fue encontrado colgado de un árbol. Todo lo anterior en realidad fue para ponerlos en contexto de lo que viene a continuación. El cementerio de Stoll se ha ganado una reputación ominosa debido a las leyendas urbanas que involucran a Satanás, lo oculto y una supuesta puerta de entrada al infierno. Los rumores sobre el cementerio se popularizaron en una edición de noviembre de 1974 de The University Daily Kansas, el periódico estudiantil de la Universidad de Kansas, que afirmaba que el diablo aparecía en Stoll 2 veces al año, una en Halloween y otra en el equinoccio de primavera. La gente pronto dijo que el cementerio era la ubicación de una de las 7 puertas del infierno y que las ruinas cercanas a la iglesia evangélica Emanuel habían sido poseídas por el diablo. Otros afirmaron, erróneamente, que la leyenda fue engendrada por el asesinato del alcalde de Stoll en la década de 1850. Cabe destacar que Stoll nunca se organizó como una ciudad, por lo que nunca tuvo un alcalde.
También se dice que durante un viaje a Colorado en la década de 1990, el Papa redirigió la trayectoria de vuelo de su avión privado para evitar sobrevolar el suelo impío de Stol, aunque no hay evidencia de que esto sucediera. La mayoría de los académicos, historiadores y residentes locales están de acuerdo en que la leyenda no tiene base en hechos históricos y fue creada y difundida por estudiantes. En los años que siguieron a la publicación del artículo del Daily Kansan, la leyenda persuadió a los buscadores de emociones fuertes a visitar el cementerio y dar fe sobre eventos extraños y espeluznantes, como ruidos y lapsos de memoria, lo que llevó a más especulaciones de que la ciudad estaba siendo perseguida por brujas y por el diablo. Se convirtió en una actividad popular para los jóvenes viajar al cementerio en Halloween o en el equinoccio para ver al diablo, saltando vallas o colándose en la propiedad. A medida que crecía el número de personas que realizaban excursiones al cementerio, este comenzó a deteriorarse y a esto se sumaron los vándalos. Para combatirlo, la oficina del alguacil del condado patrulla el área cercana al cementerio, especialmente en Halloween, y arresta a los que ingresen sin autorización. Quienes sean atrapados dentro del cementerio luego del cierre pueden enfrentar una multa máxima de $1,000 y hasta 6 meses en la cárcel. ¿Habrá algo de verdad en todo esto? ¿O son meras especulaciones para intentar revivir un pueblo perdido en el tiempo?